mayoritariamente armoniosa, conformando algo que se denomina superorganismo u holobionte. Ese superorganismo o holobionte pues juega un papel muy importante, tanto para la fisiología, que conduce pues digamos a todos los esquemas o a todas las pautas que tienen que ver con la salud. Aquí llegamos entonces a un dato importante, eh, y es que la boca alberga la segunda comunidad microbiana más diversa del cuerpo. Pues digamos que tener la comunidad más diversa no significa que sea la más contaminada, ¿cierto? Porque la doctora aquí nos acaba de hacer una aclaración, pero estamos hablando de la cantidad de especies que pueden albergar, digamos, como la cavidad oral. Y se han descubierto más de 700 especies de las bacterias que colonizan las superficies duras de los dientes y de los tejidos blandos de la mucosa oral. Eh, Algo importante resaltar acá es que la primer comunidad, la más diversa, es el tracto gastrointestinal. Y pues si consideramos que el tracto gastrointestinal pues es mucho más grande, entonces estamos frente a una proporción de especies muy grande, pues debido a que la cavidad oral pues es más pequeña que todo lo que corresponde al tracto gastrointestinal. También entonces vemos que a través de los avances tecnológicos, eh, hemos podido investigar, indagar, conocer y sobre todo obtener pues nuevos conocimientos acerca de la microbiota del microbioma. Y esto es importante, como lo he mencionado, pues tanto para la salud como para la enfermedad. Ujú. Cuando ocurre un estado de disbiosis, eh, hay una interrupción del equilibrio del ecosistema, tanto en las microbiotas que se hallan en las diferentes partes del organismo. Entonces, cuando se produce pues esta disbiosis, esta interrupción del equilibrio del ecosistema, eh, entonces van a aparecer o van a haber manifestaciones de las bacterias que son responsables de causar la enfermedad. Enfermedades como la caries, la gingivitis, la periodontitis. Si nos basamos pues únicamente pues en cavidad oral, pero de esa misma forma se pueden establecer diversas enfermedades que ocurren en todo el organismo, en todo el cuerpo. Y por lo tanto pues digamos el objetivo de los médicos y de nosotros pues bueno, de los médicos, de los pacientes y de nosotros encargados de la salud oral, nosotros como odontólogos, como futuros periodoncistas, pues la idea es promover un microbioma oral que esté equilibrado. Eh, Nosotros debemos como afianzar nuestros conocimientos, y repasar todos esos conocimientos, porque la idea no es únicamente eh, tratar, digamos, como los signos o los síntomas de una patología, sino que la idea es poder prevenir o promover este microbioma oral que esté equilibrado, porque muchas Ujú. veces los tratamientos van enfocados solo en eso, ¿cierto? Como en tratar un síntoma que apareció, por ejemplo, un dolor, un eritema, pero no sabemos, digamos, de base qué está ocurriendo en ese desequilibrio, como lo menciono, pues, o esa disbiosis que está ocurriendo en, en la cavidad oral. Ujú. Déjenme un segundito que acá me sale un cuadrito que me bloquea la pantalla. Entonces, algo importante y que se debe resaltar es cómo ocurre la simbiosis en, entre el hospedero y el microbioma. Entonces, eh, este autor, Joshua Lederberg, quien obtuvo un premio Nobel de Medicina y de Fisiología, eh, denomina el microbioma como la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente comparten nuestro espacio corporal y han sido casi ignorados como determinantes de la salud y la enfermedad. Esta, esta definición pues nos conduce a al objetivo de presentar este artículo, y es mirar como la importancia de ese microbioma en estos dos aspectos, tanto en la Ujú. salud como en la enfermedad.
y es una definición que está pues desde mediados pues más o menos en los años 60, entre los años 50, 60, 70, y yo creo que es una definición que aún está a la vanguardia, que aún se considera pues vigente, porque digamos a esos que se apuntan nuevamente con los tratamientos o las tecnologías que llegan pues digamos a cada una de las prácticas que realizamos. Esa simbiosis que se da entre el hospedero y el microbioma pues corresponde a una relación dinámica. Esa relación dinámica pues está regida o puede estar modificada por aspectos del estilo de vida, como la dieta, el tabaquismo, condiciones también como por ejemplo el estrés. Ujú. Entonces, la idea de estudiar el microbioma no, o esa simbiosis, la idea no es estudiar cada uno por un lado el microbioma, por otro lado el hospedero, no, sino que la idea sí los estudiamos, los analizamos, los comprendemos en esa relación dinámica, pues vamos a contribuir más a proteger la salud y a prevenir las enfermedades. Ay, devuélvete un Esta, segundo, qué pena, devuélvete un segundo. De aquí en adelante, ustedes tienen que empezar a abrir un poco más su mente en la parte de enfermedad periodontal hacia un aspecto que estás mencionando aquí muy importante y es el estrés. El estrés ya está demostrado también que tiene un gran papel en el desarrollo de enfermedad a nivel de cavidad oral y específicamente a nivel de enfermedad periodontal. El estrés genera liberación de cortisol y al generar liberación de cortisol, además de que aumenta, además de aumentar la presión arterial, también está generando una alteración en el equilibrio de bacterias a nivel de cavidad oral. Entonces, muchas de las lesiones que ustedes puedan tener, que de pronto ustedes digan, no, pero es que tan raro, este paciente no tiene tanto factor de riesgo y esta enfermedad periodontal tan severa, o solamente tiene unos factores de riesgo que a pesar de controlarlos aún persiste la enfermedad, etcétera. Tienen que empezar a ver ese punto que estás mencionando ahí, que si bien muchas veces uno como que lo pasa por alto porque pues nosotros no, en realidad no profundizamos en esto, pero hay que empezar a ver ese nuevo factor de riesgo en el estilo de vida del paciente, que es el estrés. Entonces, pónganle cuidado a eso a futuro, porque muy seguramente muchas investigaciones van a empezar a tender hacia ese punto. Ok, gracias, doctor. eh, Qué en esta pena, diapositiva y con este esquema. qué Sí. pena. Yo complemento algo y de la doctora, y es que nosotros también cuando veíamos diagnóstico y cuando veíamos periodontitis ulceronecrotizante o gingivitis ulceronecrotizante, lo relacionábamos y en todos los artículos se relaciona principalmente es con eso, con el estrés. Entonces Ujú, veía que estudiantes en época de posgrados o personas que se les murió un familiar o bueno, diferentes situaciones que desencadenan sí. el estrés y principalmente el factor que se podía observar es esas periodontitis ulceronecrotizante y gingivitis ulceronecrotizante, que es Ujú. principal la causa del estrés, entonces sí es muy El importante. estrés, sí, sí, exactamente. Y les recuerdo que cuando vamos a hablar de esas dos patologías, ya le quitamos el úlcero, ¿no? Ya le hablamos de solamente gingivitis necrotizante y periodontitis necrotizante. Y sí, efectivamente, esa es casi que de las lesiones bandera que tenemos que tener presente en cuanto a la etiología que sea el estrés. Algo bien interesante porque ya a futuro yo pienso que muchas de las investigaciones de la gente que maneja estos temas van a estar dirigidas hacia la parte del manejo del estrés. Entonces, cuando usted formula un tratamiento para un paciente de enfermedad periodontal, no se dedique solamente al antibiótico. Ahora van a aprender a manejar entonces los probióticos, ¿cierto? En esta parte de lo que estamos hablando del microbioma, que los enjuagues, sí, muy importante, pero ojo con el estrés del paciente y hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para ayudarles o para apoyar al paciente en esa parte. ¿Listo?
Doctora, incluso el doctor Morales y la doctora Chacón nos Mm, mencionaba que en la historia clínica, bueno, cuando estuviéramos haciendo la anamnesis, le sí, preguntamos si estaba sometido a estrés porque un estudiante, un residente hace años, presentó, pues llegó una paciente y tenía gingivitis necrotizante sí, eso, y el motivo fue porque la mamá se le había muerto hace poquito, entonces sí, estaba sometido a una carga elevada de ok. estrés. Toca también tener cuidado en la clínica con nuestros pacientes. Sí, más adelante uno de los temas que vamos a manejar es precisamente ese. Yo creo que vamos a quitar uno de los que de pronto se nos repite ahí un poquito y incluimos la parte del estrés, porque esta parte tenemos que discutirla un poquito más a fondo. Ok, listo, doctor Diego. Entonces, en esta diapositiva, en este esquema, eh, nos muestra, pues, digamos, la gran cantidad de efectos positivos que se presentan cuando hay una simbiosis del hospedero con el microbioma. Entonces, entre ellas, vemos que esa simbiosis le confiere una resistencia a la colonización por patógenos, regula el sistema cardiovascular. Más adelante voy a mostrar un ejemplo de cómo puede ocurrir esto. Eh, también provee pues, soporte en las funciones de defensa del hospedero, tiene propiedades antiinflamatorias, proporciona un potencial metabólico adicional, tiene actividad antioxidante y mantiene la salud del tracto digestivo. Entonces, miren que son diversas actividades o funciones que pues uno inicialmente pues que uno piensa que no, la calladora no tiene que ver con eso, pero vemos que sí se conecta directamente con todo el organismo. Entonces, después de esta breve introducción como para ubicarnos en lo que es el microbioma, pero creo que ya desde esa introducción nos quedaron pautas claras acerca de lo que es el microbioma y desde ya vemos algunos beneficios. Eh, la idea es que ya profundicemos un poco más en el microbioma oral. Para esto, pues, quiero empezar con esta gráfica, que es de la revisión de Sokransky y Haffagi del 2005, donde se plantea inicialmente la célula individual que corresponde a cada microorganismo. Eh, las células cuando se agrupan forman poblaciones, conformando lo que se denomina especies. Cuando se unen diferentes especies, pues se conforma una comunidad, llegando finalmente a la conformación del ecosistema. ¿Qué es lo que quiero resaltar del ecosistema? Que tiene componentes tanto orgánicos como inorgánicos, y este inorgánico pues me parece importante porque no solamente esa comunidad está regida por todos los microorganismos o todo lo orgánico, sino que entonces vemos cómo eh, las prótesis fijas, el metal, las estructuras duras que tenemos dentro de la boca, incluso también el esmalte de los dientes, ayudan a conformar ese ecosistema porque permiten la adhesión de diferentes bacterias en la conformación de estos ecosistemas. Los eh, microorganismos en esta gráfica se demuestra cómo han evolucionado. Vemos con la línea azul representando los microorganismos a lo largo del tiempo, más de 1.500 millones de años, y cómo también ha evolucionado el hospedero. Y si miramos a la imagen de la derecha, vemos cómo esa adaptación mutua y esa integración funcional pues llevan un patrón similar, entonces conformando lo que es el holobionte. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos han coevolucionado para conformar pues ese superorganismo que es lo que hoy en día pues se estudia y se han ido estudiando cada vez más, profundizando más con el fin de obtener mejores resultados preventivos y también obviamente terapéuticos. Eh, Algo importante relacionado con el microbioma son los cambios que se han dado temporales, y se mencionan temporales porque no son cambios que son para siempre, para toda la vida, toda la existencia, sino que a través del tiempo, a través de la historia, pues se han dado cambios y que luego esos cambios son reemplazados por otros y conformando pues lo que se denomina pues la evolución de los microorganismos y de los seres humanos. Entonces, eh, vemos cómo el uso del fuego, la invención de la agricultura y el mayor acceso a los alimentos procesados
pues generó cambios en la dieta que tienen su repercusión o tienen su impacto sobre el microbioma oral. La implementación de la terapia antimicrobiana. Cada vez pues es más estudiado los medicamentos, pero a través de la historia se han utilizado y muchas veces sin considerar los efectos negativos que esto pueda traer para la salud oral y para la salud en general. También algo que marcó una pauta es a través del doctor Miller, desde 1890, donde se publica un libro llamado Los microorganismos de la boca humana, y que tuvo como fin promover una promoción mundial del cepillado y el uso de la seda dental. Entonces, digamos que con esas condiciones de higiene, pues también se logró un cambio importante dentro del microbioma oral. También el consumo excesivo de bebidas ácidas, el tabaquismo, que cada vez va aumentando en la población, en la sociedad, también, digamos, ha generado cambios en ese microbioma oral. Un ejemplo de la evolución está relacionado con el Streptococcus mutans, que también se ha observado como a través del tiempo ha desarrollado defensas ante el estrés oxidativo, permitiéndole pues resistir en ese estrés oxidativo que es producido por ellos mismos o por otros microorganismos presentes en la cavidad oral, pero que le permite evolucionar y estar allí pues como un microorganismo importante en actividades pues de patologías de la cavidad oral. También ha desarrollado defensas contra subproductos ácidos del metabolismo. Aún, digamos, mostrando otras de las funciones de esas comunidades microbianas, pues vemos la importancia que tienen tanto en la diferenciación y maduración de la mucosa del hospedero y del sistema inmunológico, también cómo pueden participar en la digestión de alimentos a través de la producción o el metabolismo, producción de ácidos que de cierta forma también pueden ayudar en la digestión, en la generación de energía, en la regulación metabólica y el control del almacenamiento de grasas, procesamiento y desintoxicación de químicos ambientales, el mantenimiento de una función de barrera epitelial, el equilibrio entre los procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. Sabemos que todo el tiempo nosotros estamos a través de ese proceso, pues no es una inflamación que sea visible, que sea algo exagerado y que vaya a causar un daño, pero es importante como esa vigilancia que tiene el sistema inmune a través de esos procesos proinflamatorios, pero que también se controlan con procesos antiinflamatorios. Es parte como de la actividad normal. También en la prevención de la invasión y crecimiento de microorganismos promotores de la enfermedad. Vemos cómo los microorganismos ocupan espacios que pueden estar ocupados por microorganismos más patógenos y evitan pues la colonización de los microorganismos que vayan a ocasionar pues enfermedades complejas dentro de la cavidad oral y en todo el organismo. Tenemos entonces también que la microbiota que compone el microbioma humano no son solo organismos unicelulares que viven uno al lado del otro, sino que forman comunidades reguladas, organizadas, estructural y funcionalmente. Quise traer esta imagen de la revisión de Heisengalis y Lamun con su equipo de trabajo en el 2012, de este artículo, y quiero resaltar es que primero se encuentran los microorganismos de una forma como desordenada, que generan un pequeño impacto para los tejidos y para el sistema inmune. Cuando se da una coadhesión entre estos microorganismos, esa coadhesión también se da por una compatibilidad fisiológica, por una señalización y una adaptación entre las especies en las comunidades, pues se va a conformar una estructura heterotípica, una comunidad estructurada heterotípica, que tiene los constituyentes que son comunes, proveen un intercambio de productos entre ellos, y en este punto pues es importante resaltar que el estado inflamatorio es controlado, ¿cierto?, por el sistema inmune. Este es un punto como de equilibrio, porque digamos hasta acá lo que tenemos es un estado de simbiosis y no se genera todavía pues ningún daño en el organismo, pero entonces la idea donde nosotros tenemos que intervenir y promover y realizar pues el control de biopelícula es para evitar que esa comunidad sea colonizada por un patógeno clave que eleve
la patogenicidad de toda la comunidad, y ahí es donde genera la disbiosis, generando la regulación del sistema inmune, una regulación negativa de la vigilancia de ese sistema inmune, donde se altera la composición y el conteo de microorganismos, se aumenta la expresión de factores de virulencia, y como lo acabo de mencionar, pues hay una disrupción de la homeostasis de los tejidos, generando pues una disbiosis. Entonces vemos como todos los microorganismos pueden estar conectados, digámoslo así, como existiendo en una armonía, pero no quiere decir pues que nos vamos a quedar solamente con eso y tranquilizarnos porque decir que hay una simbiosis, ¿no? Porque llega el punto en el que esto puede pasar como tal a dar como resultado una enfermedad, y en este caso pues nosotros que estamos en las personas de periodoncia, pues obviamente enfocar eso hacia una enfermedad periodontal, cómo prevenir una enfermedad periodontal. Doctora, devuélvete un segundito, doc, qué pena. Doctora Laura, usted frente a este esquema que acaba de explicar el doctor Diego, si lo va a poner en práctica en su especialización, y yo le pregunto, ¿usted a todos los pacientes les enviaría entonces enjuagues orales, según lo que acaba de explicar el doctor Diego? ¿Todos los pacientes deberían estar haciendo enjuagues orales, sea cual Todos sea? los pacientes, Sí, todos los pues, pacientes. pues es que depende del enjuague, porque también decía que se hacían enjuagues con clorexidina, bueno, aparte de pigmentar los dientes, también sugerían que podía haber un aumento en la presión arterial. Y si el paciente mantiene una adecuada higiene oral y se mantiene en esa simbiosis, pues yo creería que no sería necesario que utilizaran el enjuague, siempre y cuando pues se mantengan con un índice de biopelícula ideal menor al 10%. Pero Ok, si este llega a aumentar, ya son pacientes que yo creería que sí sería ideal que empezaran a utilizar enjuagues. ok. Y si usted lleva al paciente en control, es un paciente juicioso, que eliminó sus factores de riesgo, que se cepilla de forma adecuada, que usa seda dental una vez al día, que usted lo ve que está perfecto, todos los pacientes en ese estado, o sea, en este tipo de condiciones, deberían usar enjuagues orales. Creería que no, porque pues los enjuagues ayudan a disminuir la carga bacteriana. Y si Ujú. están en este estado controlado, en la simbiosis, pues no creería que fuera necesario. Ok, digamos yo, por ejemplo, o sea, Eliana Muñoz, yo no le mando enjuagues orales a todos los pacientes, ¿cierto? Si yo veo al paciente, digamos que me consulta por aftas, o que me consulta por algún líquen, o que me consulta por algún tipo de lesión que amerita un enjuague bucal, bueno, perfecto. Entonces se ordena el enjuague por un tiempo mientras se regula nuevamente o se recupera su salud. Pero en un paciente sistémicamente sano, digamos el paciente posterior a las cordales, por ejemplo, exodoncias de cordales, que lo veo que está sano, que está bien, que cicatrizó muy bien, listo, su enjuague durante el tiempo del posoperatorio, pero ya después es un paciente que no requiere enjuagues, o sea, esto que acaba de decir el doctor Diego, lo ponen ustedes en práctica en sus pacientes, ¿cierto? Si usted ve que un paciente está en equilibrio, que está bien, que con su cepillado y su seda dental está controlando toda ese biofilm, pues ¿para qué le va a meter un enjuague? ¿Cierto? O sea, no nos podemos dejar sugestionar o dejarnos meter por las casas comerciales que todos los pacientes tienen que usar Colgate Total 2 o que tienen que usar Oral B o que tienen que usar Bucotermo, que tienen que usar... No, ¿cierto? Si usted ve que el paciente está sano, está equilibrado y está respondiendo a esto que acaba de explicar el doctor también, pues ahí está la justificación de por qué usted no tiene que mandarle enjuagues orales a todos los pacientes, ni usted mismo, ¿cierto? Uno normalmente no, digamos, yo no soy de uso de enjuague todo el tiempo, ¿cierto? No, no hay necesidad de utilizar enjuague bucal. Ahorita por pandemia, por cloruro de acetilpiridina, bueno, sí.
cuando llego de la clínica, cuando llego del consultorio, cuando llego de la calle, de hacer mercado, listo. Pero no es un enjuague permanente, ¿listo? Entonces, esta es una de las justificaciones de por qué cuando hablamos después de enjuagues orales y esto, entendemos que no todos los pacientes lo requieren, ¿cierto? No todos los pacientes hay que ordenarles enjuagues orales. Doc, ¿Algún comentario, Doc? sí, yo quería Ujú. decir algo, es que cuando nosotros también hablábamos del tema, y muy bueno que nos preguntes esto y toques el tema, porque cuando veíamos coadyuvantes, como todos estos enjuagues, llegamos a un punto de como, bueno, el plan de tratamiento le vamos a enviar la técnica de cepillado, o sea, dental y enjuague. Sí. Entonces veíamos que no era necesario realmente, como tú dices, enviarle enjuague a todos los pacientes, ya que con una adecuada técnica de cepillado y el uso de esa dental Ujú, responden adecuadamente pues a la terapia periodontal y se mantiene, ujú, digamos, como en el esquema, en una relación de simbiosis. ujú, También veíamos pacientes en la clínica que, por ejemplo, tenían una disfunción motora o pacientes con algún síndrome o algo que no pudieran realizar adecuadamente la higiene oral sí. y que además después de las terapias periodontales, igual cuando volvían a la terapia de mantenimiento presentaban biopelícula, inflamación periodontal, pues ya se determinaba si se enviaba enjuague. Pero generalmente nosotros ya como que cuando hacemos el plan de tratamiento, enjuague, pues no hasta que veamos que el paciente tenga una adecuada higiene oral y vemos que no es necesario, porque la Exacto. simbiosis se mantiene, ¿cierto? A no ser de que ya haya una irrupción de la homeostasis y veamos que el paciente Exactamente. no responde, pero lo que Ujú. tú dices sí, me parece muy importante como tenerlo en cuenta porque llegó un punto en que teníamos como, bueno, paciente, enjuague, enjuague, enjuague y vemos que no, realmente no, No, no no es sé, necesario. no es necesario. Exactamente. Perfecto. Entonces es como ir aplicando lo que están viendo en la teoría en su práctica, ¿cierto? No solamente quedarse con la frase teórica, sino poner esto en práctica. Entonces esto es una de las justificaciones de por qué no usamos enjuagues orales en todos los pacientes. Usted no necesita eliminar estas bacterias que tienen como microbioma, como microbiota, perdón, en cavidad oral. Usted necesita esas bacterias, las necesita para tener un equilibrio. Entonces, ¿para qué las va a eliminar? ¿Cierto? ¿Para qué les va a quitar su capacidad de generar esas comunidades si eso es lo que usted a la final necesita para mantener un equilibrio? Entonces, es poner en práctica estos esquemas, estos conocimientos en la parte clínica. Ok, sigamos, Doc. Gracias, doctora. Listo. No, otra cosita relacionada con esto que acabamos de comentar y es con el uso de los enjuagues que cuando se prescriben, el paciente muchas veces por el enjuague, porque genera un aliento fresco, empieza como a desplazar un poco la seda y el cepillo, ¿cierto? Ujú, Y sabiendo y de entrada sabemos que incluso los enjuagues necesitan, a través, pues, porque todos tienen diferente sustantividad, sí, necesitan que esa superficie sea obviamente lo más limpia posible, ¿cierto? Que no haya biopelícula, porque si no realmente no va a permanecer mucho ahí en los tejidos, alrededor de los dientes y realmente no va a cumplir su función. Entonces, la idea es promover mucho más lo del uso del cepillo y la seda y dejar el enjuague como otra alternativa. exacto, perfecto. Bueno, en este cuadro, en esta tablita, pues se resumen algunas de las interacciones de sinergismo y antagonismo que se pueden dar entre los microorganismos que crecen en la biopelícula. Entonces, el lado izquierdo tenemos las interacciones sinérgicas, como por ejemplo la complementación de enzimas, también los canales de alimentación, las redes alimenticias, la coadhesión que se puede dar entre microorganismos, las señalizaciones de célula a célula, la transferencia de genes y la modificación de comunidades que se iban formando, que no generan pues ningún daño, Ujú, pero pues papeles antagonismos entre microorganismos. Este papel antagónico pues es importante resaltarlo porque microorganismos que son beneficiosos eh, pueden tener esta actividad antagonista contra otros microorganismos que son patógenos potenciales, como por ejemplo la producción de bacteriocinas, la producción de peróxido de hidrógeno, eh, la producción de ácidos eh, que permiten la generación, permiten la inhibición de condiciones del pH
la relación de bacteriófagos y la competencia por nutrientes esenciales, además de la predación que se puede dar entre los mismos microorganismos. Entonces, finalmente, esa tabla resume actividades que pueden ser beneficiosas para el microbioma oral. En este esquema mostramos cómo la composición del microbioma es diferente en cada uno de los compartimentos, de cada una de las partes del organismo o del cuerpo, y sobre todo pues también mostrar que es muy diferente entre los individuos. ¿Por qué? Por la dieta, por los hábitos, por la genética, por la evolución que tiene cada persona. Entonces, los autores en el artículo mencionan, y me parece muy importante mostrarlo como una huella digital microbiana. ¿Qué quiere decir eso? Que los microorganismos, a pesar de que sean las mismas especies, pero van a tener diferencias genéticas en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar diferentes microorganismos, un microbioma diferente en cada uno de los individuos. En la boca es caracterizada, ya que no es un entorno homogéneo para la microbiota residente. Existen diferentes hábitats dentro de la cavidad oral, pues unos son los tejidos blandos, la mucosa, otro es el surco gingival, los dientes, las estructuras duras de la boca, la lengua, tanto en el dorso como en la parte ventral, el piso de la boca, incluso los labios, las comisuras, los carrillos, todo lo que tiene que ver con orofaringe. Entonces son diferentes hábitats que están dentro de la cavidad oral, y en cada hábitat puede ser favorable para el crecimiento de diferentes especies. También el ambiente cálido y húmedo de la cavidad oral pues es favorable para los microorganismos. También es importante resaltar que hay unas proteínas derivadas de la saliva, como glicoproteínas, fluido clavicular gingival, que contribuyen para la formación y el mantenimiento de la microbiota. También los dientes, las restauraciones dentales, prótesis, como lo mencioné anteriormente, influyen en la formación de la biopelícula, pues a través de favorecer pues como la adhesión de los microorganismos. A continuación voy a mostrar un pequeño resumen de cómo adquirimos la microbiota, el microbioma, y la importancia pues digamos de mantenerlo. El primer paso para adquirir un microbioma pues está desde el parto. Entonces aquí es un factor determinante el tipo de parto, si es un parto vaginal o cesárea, ya que es diferente, pues hay diferentes microorganismos dentro del tracto vaginal que obviamente entran en contacto con la cavidad oral del recién nacido, y desde ese punto se empieza a marcar este microbioma. El segundo punto es la lactancia y también el tipo de lactancia. Se ha demostrado que a los 3 meses de tener una lactancia completamente materna, pues hay mayor presencia de lactobacilos comparado con una lactancia que sea mixta, o sea, materna y de fórmula, o que sea, y aún más diferencia comparado con la lactancia que sea de fórmula. Otro punto importante dentro de la adquisición del microbioma es la erupción dental. Cuando hay presencia de dientes en la cavidad oral, pues hay nuevas superficies para la colonización microbiana, para la adhesión de microorganismos. Y otro punto es la dentición mixta. El cambio de dentición mixta a dentición permanente. ¿Por qué? Porque al haber presencia de más dientes, pues van a haber más superficies que pueden ser colonizadas, además de los cambios en la dieta. Cuando hay dientes, pues la dieta pasa de una dieta blanda, semiblanda, a una dieta dura y este microbioma. La importancia de mantener ese microbioma, porque es importante, pues tenemos ahí dos puntos claves, y uno es que va a tener actividades proinflamatorias y antiinflamatorias, ya lo mencioné igual anteriormente, pero entonces eso contribuye a esa homeostasis de los tejidos. Otro punto importante es como las proteínas derivadas de la saliva, del fluido clavicular gingival, de la mucosa oral y de las bacterias, pues ayudan a la formación de una película adquirida.
Y esa película adquirida no quiere decir pues que ya va a causar enfermedad caries o enfermedad periodontal, sino que al contrario puede generar una protección contra el ataque ácido de otros microorganismos. Tenemos entonces, por ejemplo, la saliva. La saliva pues, tiene una gran cantidad de componentes que pueden regular directa o indirectamente ese equilibrio del microbioma. La saliva tiene componentes como la inmunogloburina secretora, lactoperoxidasa, lactoferrina, nitrito, istatinas y lisozima. Entonces, pues si cogemos cada uno de los componentes de la saliva y le buscamos la relación directa o indirecta con el microbioma, pues sí, siempre la vamos a encontrar. Pero la idea acá voy a mostrar pues dos punticos, dos ejemplos para que tengamos pues una idea de qué puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, la lactoperoxidasa cataliza a través del peróxido de hidrógeno, cataliza el hipotiosinato. Y el hipotiosinato tiene un papel importante antimicrobiano al inhibir la glucólisis bacteriana, ¿cierto? Entonces las bacterias que no pueden producir como esa energía no van a poder llevar a cabo las funciones que serían pues en este caso funciones que no son benéficas, que son perjudiciales para la salud de la cavidad oral. Otro ejemplo está relacionado con el nitrito. Ese nitrito se reduce a óxido nítrico y el óxido nítrico tiene pues una actividad antimicrobiana al inhibir el crecimiento de las bacterias que causan la caries. Entonces, con ese esquema, pues la idea es mostrar unos pequeños ejemplos, pero que demuestran el beneficio de mantener un microbioma oral normal dentro de la cavidad oral. Y si volvemos a lo que mencionamos ahorita de los enjuagues, entonces con relación a esto vemos que un enjuague realmente pues finalmente no va a prevenir, por ejemplo, una caries o una enfermedad periodontal, ¿cierto? Perfecto. Puede contribuir en su debido momento, pero entonces con esto vemos que está afectando la flora normal, y esa flora normal, al estar en homeostasis, puede contribuir a la salud de los tejidos de la cavidad oral. Eso. Y a lo que tenemos que tratar de pretender es a mantener la saliva. Mientras usted tenga saliva, mientras tenga una buena cantidad de saliva, una buena producción de saliva y calidad de saliva, pues va a tener el 50% casi que de garantizada esa homeostasis en cavidad oral. Entonces la saliva es fundamental en todo este proceso. Y muchas veces los enjuagues orales, por tener alcohol, generan una disminución en la producción de saliva. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, más importante que enjuagues y pensar en ordenar enjuagues es una buena salud oral con su crema adecuada, con su cepillo, con su seda y complementando con eso, tratar de mantener una buena cantidad de saliva. ¿Cómo mantenemos una buena cantidad de saliva? Con una buena hidratación, ¿cierto? Una buena nutrición, y dentro de esa nutrición la vitamina D y la vitamina C. Esas dos vitaminas son fundamentales para mantener una buena calidad de saliva. La vitamina E también ha estado involucrada, pero más que todo la C y la D son las que más se requieren para mantener una buena calidad de saliva. Hidratación, obviamente. Doc, digamos eso cuando hablas de la saliva, que también nos lo hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Como la importancia de la saliva. También en el artículo mencionaban que, bueno, se puede generar una disbiosis por muchos factores, como lo que hemos visto, estrés, tabaquismo, pero la saliva cumple un papel fundamental, y es que cuando hay una disfunción de las glándulas salivales o hay un cambio en el flujo y la composición de la saliva, desde ahí como que sea una irrupción de la homeostasis. Entonces, aparte de evaluar al paciente como muy individualmente, debemos evaluar muy bien esta producción de saliva, más que enviar enjuagues orales o otro coayudante, pues más que todo tener en cuenta la importancia de la saliva, y más ahora con lo que estamos viendo y lo que vimos hace 8 días, que todos estos inhaladores pueden producir serostomía, o que digamos también hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina en las glándulas salivales. Entonces ahora más que todo también con la presencia del SARS-CoV
es también importante tener en cuenta lo de la Están, exacto, y salud. están los ojos puestos en las glándulas salivares, está todo el mundo Sí, investigando en las pobres glándulas salivares. Sí, ideal es tratar de evitar al máximo un daño en las glándulas salivares y con tener una buena cantidad de saliva y calidad de saliva, pues eso te va a permitir mejorar o más bien mantener esa homeostasis en cavidad oral. Entonces, bien importante que tengan presente eso. Ujú. Listo. En el artículo con relación a la caracterización del microbioma oral, pues esta hace referencia a los, como los métodos que se han llevado a cabo a través de la historia para identificar microorganismos presentes pues, en diferentes partes del organismo y pues, todo eso pues incluye la cavidad oral. Entonces estos métodos microbiológicos incluyen microscopía, análisis de cultivos, ensayos enzimáticos e inmunoensayos. Vemos cómo en esta gráfica muestra que a mediados de los años 1600 se realizan las primeras observaciones de organismos en el microscopio. En los años 1800 hay una conexión entre los microorganismos y la enfermedad, entonces se le atribuye Ujú. como esa etiología a la enfermedad pues relacionada con microorganismos. Entre los años 1800 y hasta el presente pues se han realizado métodos de cultivo, de tinción y microscopio usados para el estudio de los microorganismos, más o menos de 1980 hasta ahora. Eh, Microorganismos que no eran cultivados pues se han estudiado usando secuencias de ADN. En el 2008 pues, surge el proyecto del microbioma humano eh, y es que caracteriza pues, el microbioma oral. En el 2010 pues, se establecen las bases de datos del microbioma oral. Perdón. Y digamos que en esos últimos 10 años pues todavía hemos tenido muchos más avances en tecnología que conducen pues a la identificación de nuevos y de más microorganismos. Ujú. En este esquema, pues muestra, pues aunque no es como de tanto el área de nosotros, que creo que nos identificamos más por lo clínico, pero es un ejemplo de cómo se puede estudiar ya a través de ADN, de muestras de ADN, los microorganismos. Entonces, en el primer punto, donde muestran que se toma una muestra, se realiza una extracción del ADN, se realiza una imprimación, una amplificación de, de, de los fragmentos de los genes de 16S del RNA y se estudia, pues, digamos, como estos microorganismos en algo que se conoce como códigos de barras, ¿cierto? Esos genes son amplificados, son purificados y mezclados en proporciones iguales y, y son separados de acuerdo, digamos, a las muestras que se muestran en esa lectura de códigos de barras. Posteriormente, esas secuencias son agrupadas por las unidades taxonómicas operacionales y a través de una tabla, eh, esa composición de la muestra puede ser comparada o desplegada para estudiar, digamos, cada uno de los microorganismos que están presentes a través pues, de ADN. Otra forma de realizarlo es como se muestra pues, en el punto 9 y es una comparación que se puede dar, digamos, a través de unas bases de datos previas y con relación a lo que se encuentra en el ADN, en esas tablas, después de haber sido desplegadas, pues se compara el ADN de los microorganismos y que corresponden pues a esas bases de datos que han sido previamente pues secuenciadas y analizadas. Siquiera hay gente que se dedica a eso. No nos toca a nosotros Sí, los yo creo que clínicos. eso no No, es lo de, pues lo mío no. sí, 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 pero igual muy importante, ¿cierto? Muy importante toda esa parte en investigación y siquiera hay gente que investiga eh, pues hace la investigación referente a todos estos microorganismos, porque es que igual mucha de lo que hacemos en la parte clínica, pues es basado en ese tipo de estudios, entonces es súper importante pues que sepamos que eso lo están haciendo y que existe, pero pues obviamente no es
No es lo que nosotros manejamos los clínicos, no es lo que nosotros manejamos, pero obviamente la mayoría de nuestras actividades están basadas en ese tipo de investigaciones, entonces es súper importante esa área, muy, muy importante. Por lo menos tenemos que saber que existe, ¿cierto? Y de dónde viene todo Sí. lo que hoy nos ofrecen, saber por lo Ujú. menos de que eso existe y que sí, que hay personas que lo realizan, que nos ahorran ahí Sí, mucho total, trabajo. total. Bueno, eh, la relación del microbioma oral con la salud, pues a través de un ejemplo que les voy a mostrar a continuación, pues vamos a ver cómo es esa relación. Ahorita vimos algo pues de la caída oral, pero pues vamos a llevar algo más a la salud general. Ujú. Este esquema, recuerden ese esquema que le mostré al inicio, y el ejemplo lo quiero dar como esa microbiota puede contribuir al bienestar general, cómo regula el sistema cardiovascular. Entonces, tenemos que las bacterias orales expresan nitrato reductasa, eh, esa nitrato reductasa cataliza los nitratos, convirtiéndolos en nitritos, y el nitrito pues, va a finalizar en un óxido, el óxido nítrico, que es un antimicrobiano, como lo vimos anteriormente en un ejemplo de la caída oral, pero también es un potente vasodilatador. Entonces, como vasodilatador, va a contribuir a esa salud cardiovascular, permite estimular la producción de moco gástrico, inhibe la función plaquetaria y genera una reducción de la disfunción endotelial. Entonces, el óxido nítrico pues está relacionado con disminución de la presión arterial, va a evitar esa Ujú. hipertensión. Entonces vemos cómo puede contribuir a la salud general. También qué pasa con esos efectos del nitrato, del nitrito, óxido nítrico, que pueden ser controversiales. Muchos autores ya lo relacionan, pues, por ejemplo, que pueden generar daños a través de radicales superóxido, daños en el ADN, en el ADN de células del sistema inmune, células de los epitelios, pero pero también se ha demostrado, bueno, lo que se va a encontrar siempre en los artículos, pues va a ser controversial, y no solamente aplica para este compuesto, sino para cada uno, porque vemos que sacan, se establece algo nuevo, algún medicamento o cualquier microorganismo que sea benéfico y lo muestran y rápidamente pues van a salir algo en controversia, ¿cierto? Cada uno va a tener pues como algo que contradecir acerca de cada componente. Entonces, digamos Ujú. que la idea no es irnos a esta parte que sea mala, sino pues la idea de este artículo pues es mirar beneficios del microbioma. Y si esa Entonces, información la tienen los de los laboratorios que compiten con la clorexidina, pues ahí van a tener entonces un motivo exactamente, adicional para poder poner contradicción a la clorexidina. La clorexidina es un muy buen exactamente. enjuague, es excelente, es excelente. No podemos pensar pues que entonces por eso no se lo vamos a ordenar a los pacientes. Bueno, tenemos que tener precaución, obviamente, los pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares o hipertensión y que no estén controlados, ¿cierto? En ese paciente la clorexidina por 10 días no va, tiene que mandar otro enjuague, eso es claro. Pero en el paciente que está controlado, el paciente normal, el paciente pues que lleva su presión arterial normal, la clorexidina es la primera opción en periodoncia, o sea, eso sí no tiene, no tiene cambio. Em, pero ya digamos esto, pues que ya me está diciendo que la clorexidina, por ser tan buena, me está eliminando pues las bacterias que me generan el óxido nítrico y que eso va a aumentar presión arterial, pues hay que tenerlo presente, ¿cierto? Pero no por eso pues lo vamos a dejar de formular. Hay que saber obviamente a quién, eh, evitarle pues el riesgo de que de pronto le genere algún cambio sistémico, y es en esos pacientes que les menciono, o sea, el paciente hipertenso que no está controlado, que no se toma los medicamentos, que como que sí es hipertenso, pero que como que quién sabe, como que nunca volvió al médico, ese paciente, pues más bien no le mande clorexidina, ¿cierto? Cámbiele a otro para evitarse alguna complicación a futuro con ese paciente, además que son 10 días solamente que la ordena. Pero pues eso Exactamente. hay que tenerlo presente. Ujú. Exactamente, son datos que tenemos que tener presentes a la hora de tratar, de formular. Y, por ejemplo, estos tres artículos, pues los quise poner acá, por lo menos los títulos, que sepamos que no es algo que encontramos solo en un artículo o que lo escuchamos de alguien, sino que tiene también
unas bases de unas revisiones, ¿cierto? Ujú. Entonces los 3 artículos muestran la relación de la clorexina con el aumento de la presión arterial, y entonces lo empiezan a relacionar porque al disminuir el óxido nítrico, pues posiblemente se vean afectadas las funciones que mencioné anteriormente, ¿cierto? Que van a llevar a un aumento de la presión. Con relación a la disbiosis, ya con el origen de la caries y la periodontitis, que es algo ya, digamos, donde queremos llegar con este artículo, finalmente, digamos, algo ya mucho más práctico, ya más relacionado con lo de nosotros, vemos entonces que existen unos factores que pueden causar la disbiosis del microbioma oral. Entonces tenemos como diferencias genéticas, en la imagen A, diferencias genéticas, la actividad de las proteínas de la saliva, también estos, como la cantidad pues de flujo salival, factores de la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata, la higiene oral, la dieta, el hábito de fumar, la formulación de antibióticos y agentes antimicrobianos, y enfermedades como por ejemplo la diabetes. Entonces vemos que son diferentes factores que pueden contribuir a los cambios en el microbioma y que pueden llevar, digamos, a enfermedades, a diversas enfermedades. En el esquema de la derecha, en la imagen B, pues observamos en verde los microorganismos que se encuentran en una relación simbiótica con el hospedero, y se han detectado bacterias, están esquematizadas de color rojo, bacterias que pueden ser cariogénicas o periodontopatógenas, y que pueden estar presentes, digamos, en esos estadios de salud, porque están en una pequeña proporción, o porque los microorganismos que están en simbiosis pueden contrarrestar los efectos patogénicos de estos microorganismos. Entonces, cuando ocurre una disbiosis, por una mayor presión ecológica, o sea, mayor acumulación de biopelícula, porque, digamos, hay una interferencia de algunos de estos aspectos que menciono de la imagen A, pues se puede dar un desequilibrio y pueden aumentar mucho esos niveles, o ese conteo, esa cantidad de microorganismos periodontopatógenos o cariogénicos. Finalmente van a dar como resultado pues la aparición de la enfermedad. Tenemos entonces cómo el sistema inmune, a través de diversos mecanismos de respuesta, puede controlar pequeñas cantidades de biopelícula sin destrucción de los tejidos periodontales. Esto se da porque hay un equilibrio entre la respuesta inmunológica del hospedero y la carga bacteriana. Cuando ese equilibrio se rompe, bien sea porque disminuya la respuesta inmune o porque aumente la carga bacteriana, pues se va a producir un daño, una destrucción de los tejidos periodontales. En este esquema, que muestra la patogenia de la caries, es un modelo contemporáneo, muestra cómo en la cavidad oral hay presente puede haber con la flecha azul, muestra la ausencia de factores de riesgo, y la flecha roja muestra unos factores de riesgo que están presentes. Existen entonces dos escenarios cuando hay presencia de biopelícula. La biopelícula es todo este cuadrito verde. Hay dos escenarios. Uno, cuando hay presencia de polisacáridos, sacarosa, carbohidratos, que van a producir ácidos orgánicos dentro de esa biopelícula. Hay microorganismos que son capaces de resistir esos ácidos, ¿cierto? ¿Y qué va a realizar? Va a conducir a una desmineralización de la estructura del diente, del esmalte dental. Por otro lado, entonces, también encontramos aquí que hay una disminución del pH, ¿cierto? En esta zona. En el otro lado, encontramos una microbiota asociada con salud, donde hay proteínas, glicoproteínas, urea, nitratos, isotioxinato, que lo mencioné ahorita también. Se producen, digamos, aminoácidos, nitritos, hipotiocianita, que va a inhibir esa producción de ácidos. Entonces, ¿qué va a favorecer esto? Que los minerales puedan entrar nuevamente, digamos, a la estructura del diente. Ese es un proceso que ocurre continuamente. Siempre vamos a tener procesos de desmineralización y remineralización. Aquí es importante resaltar es, por ejemplo, si en este estado hay una microbiota en salud,
si podemos, digamos, incluir el flúor, que va a estar, digamos, en enjuagues, en las cremas, o el flúor que se aplique en consultorio, pues durante este proceso pues va a ser muy fácil que el flúor también ingrese a la superficie del esmalte. Eso relacionado con la caries. Y relacionado con la parte periodontal, tenemos entonces que el grado, la forma o la manera como la biopelícula promueve la periodontitis varía pues entre los individuos, de acuerdo con el perfil de riesgo. Y ese perfil de riesgo pues está indicado en pacientes que no son susceptibles y pacientes que son susceptibles. Los pacientes que no son susceptibles pues van a tener una respuesta inflamatoria autorresolutiva. Los pacientes susceptibles, por factores genéticos, epigenéticos, modificables, van a presentar una inflamación exagerada que va a dar como resultado la destrucción de los tejidos periodontales. La patogénesis de la periodontitis pues explica mucho mejor en este esquema, que es un esquema adaptado del Dr. Meili y el Dr. Ian Chappell, y también hace parte, digamos, de un modelo clásico que es establecido por Roy Pace y Kenneth Corman, donde muestra todo lo que puede ocurrir con relación a la destrucción de los tejidos periodontales. Tenemos entonces en la parte azul que hay una ausencia de factores de riesgo del comportamiento, ambientales, hay ausencia de factores de riesgo genéticos y epigenéticos en un estado de salud clínica. En ese estado de salud clínica pues hay una simbiosis entre los microorganismos, donde hay una poca cantidad de biomasa. En esa biomasa pues van a haber antígenos, va a haber ADN bacteriano, FMLP, que es ternilmetionil-leucil, fenilalanina, que se resuelve a través de un estado de inflamación normal, ¿cierto? A través de la respuesta del hospedero con polimorfonucleares neutrófilos y el complemento. Cuando la cantidad de biomasa aumenta, se produce una disbiosis incipiente. Cuando la cantidad de biomasa aumenta, pues hay mayores antígenos, aumentan los factores de virulencia, hay presencia de lipopolisacáridos, y digamos que los estados inflamatorios se van aumentando más, ¿cierto? Entonces esto corresponde, digamos, a un estado de gingivitis, pero en este estado de gingivitis, pues el hospedero puede proporcionar una respuesta a través de anticuerpos, mayor cantidad de polimorfonucleares neutrófilos, también hay presencia de células B, de linfocitos B y linfocitos T, que pueden controlar este estado inflamatorio. Finalmente, cuando hay aún mayor cantidad de biomasa, se producen mayor cantidad de antígenos, se producen también los dingipains, mayor cantidad de lipopolisacáridos, la resolución inflamatoria en este caso pues ya falla y la respuesta no es la indicada para contrarrestar estos componentes. Entonces ya se va a dar una inflamación crónica que va a conducir a la destrucción de los tejidos y la destrucción del hueso a través de patrones moleculares asociados al daño. También se realiza un aumento del fluido clavicular gingival que va a dar pues como esa respuesta desproporcionada del hospedero, y eso ya se considera como una disbiosis franca, ¿cierto? Que corresponde pues a un estado de enfermedad periodontal, de periodontitis. En este punto, pues cuando hay mayor cantidad de biomasa y aparte de eso hay factores de riesgo presentes de comportamiento, factores de riesgo ambientales, genéticos y epigenéticos, pues va a conducir a ese daño de los tejidos de soporte periodontal, los tejidos periodontales y también, digamos, al hueso. Entonces, para resumir y con un enfoque mucho más periodontal, quiero pues mostrar este esquema que desde el punto de vista ecológico, nuevamente mencionar o definir lo que es la homeostasis, que es como ese estado caracterizado por un equilibrio dinámico entre las comunidades microbianas, entre las comunidades biológicas y el medio en el cual se encuentran, pues que es el hospedero. Y en otro sentido, cuando ese equilibrio se pierde, pues aparece el otro concepto que corresponde pues a la disbiosis. Entonces, a partir de esto voy a mostrar este esquema, explicar este esquema que es de la revisión del Dr. Roberts y el Dr. Darboux del 2015, y donde vemos que la salud periodontal se debe entonces al equilibrio, la homeostasis, la simbiosis
entre las bacterias comensales y la respuesta inmune normal del hospedero. Cuando hay presencia de unos factores de riesgo como genéticos, el hábito del tabaquismo, enfermedades como la diabetes, la obesidad o una higiene oral inadecuada, pues también acompañada de una disfunción del sistema inmune, pues se va a dar un incremento en el conteo total de bacterias comensales, pero también van a aumentar las bacterias específicas, alterando la composición de la biopelícula y dando como resultado pues la enfermedad periodontal. Cuando se realiza un tratamiento y mejora la respuesta inmune del hospedero, pues se puede dar el control de la inflamación, regresando nuevamente al estado de salud periodontal. Que es importante, pues que cuando los estados son muy avanzados, pues el estado de salud periodontal nunca se va a poder regenerar, digamos, a un estado inicial. Entonces, la idea es intervenir más en promoción, en prevención, a través del control de la biopelícula en estadios tempranos y no permitir que la enfermedad periodontal avance, echándole, por ejemplo, dándole como la culpa, digamos, a todos los microorganismos de la cavidad oral, no. Entonces es evitar la colonización de esos microorganismos específicos que son los que contribuyen a la aparición como tal de la enfermedad. También, entonces, la idea es resumir algunas consecuencias sistémicas de la disbiosis que se produce en la cavidad oral. Entonces, algo que ya hemos estudiado y que hemos analizado es cómo se puede dar la diseminación sistémica de bacterias bucales y cómo la buena higiene oral ayuda a controlar la carga bacteriana total del organismo. También las bacterias orales juegan un papel importante en enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, resultados adversos del embarazo, accidente cerebrovascular, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal, infección del tracto respiratorio, meningitis, abscesos cerebrales, pulmón, hígado, vaso, apendicitis, neumonía, diabetes. Vemos también cómo lo que ocurre en la cavidad oral puede servir como punto importante en el diagnóstico de otras enfermedades. Vemos que la cavidad oral es como la puerta de entrada a diversos microorganismos y que tiene que ver con diferentes patologías y con muchas partes del cuerpo, y la idea es eso, como prevenir o poder generar un impacto en la cavidad oral, pues manteniendo una microbiota oral equilibrada. Realmente, entonces, para concluir, tenemos que el microbioma oral está conformado por una comunidad diversa de microorganismos que interactúan de forma natural, y esa comunidad permite la protección de diferentes enfermedades, no solo a nivel de la cavidad oral, sino también a nivel sistémico. La presencia de la biopelícula, además de la susceptibilidad del hospedero, pueden alterar la homeostasis natural del microbioma oral, y el objetivo clínico debe ser restablecer su equilibrio simbiótico que contribuya a una adecuada salud oral y una adecuada salud sistémica. Y finalmente tenemos que debe evitarse el uso indiscriminado de antibióticos y antimicrobianos para el tratamiento de enfermedades bucales con el objetivo de proteger la microbiota oral beneficiosa y evitar también la resistencia a los antibióticos. Ok. Y listo. Ok, perfecto. Como complemento pues a esto, les voy a compartir aquí para que redondeemos pues un poquito ahí, y es algunos probióticos que tenemos como en el mercado. Digamos ahora está en el mercado que es el BioGaia ProD, que ya lo habíamos visto la vez pasada cuando recuerdan que una de las visitadoras fue y los invitó a un desayuno, ¿se acuerdan? Sí, doctora. Sí. Bueno, simplemente para recordarles un poquito que estos probióticos pues tienen como un efecto directo y promueven pues esa salud a nivel del huésped, equilibrando precisamente todos esos
todas esas bacterias, además de que brindan pues algunos nutrientes y compiten con patógenos inhibiendo su crecimiento, interactúan con factores de virulencia, brindan permeabilidad epitelial y estimulan la respuesta inmune del hospedero. Pero hay que tener cuidado también cuando voy a ordenar un probiótico, o sea, cuando ustedes ven que el paciente más que un enjuague bucal necesita es un probiótico para terminar de generar un equilibrio, ¿cierto? Que es una de las opciones que tenemos. Igual tenemos que tener presente que lo que estamos dándole al paciente es una bacteria, es un Bacillus reuteri. Entonces, estos probióticos no se pueden formular en pacientes que tengan enfermedades, digamos, tipo diabetes, valvulopatías, pues bueno, recién nacidos prematuros, pues no vamos a formular, pacientes con alteraciones sanguíneas o con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o en pacientes en cuidados intensivos, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, o sea, pacientes que puedan ser susceptibles de una sobreinfección, contrario de hacerle pues una buena, un buen efecto en el paciente, terminemos pues generándole antes una bacteremia con esos probióticos. Entonces la idea es que no es mandar probióticos por mandar. Este tema es bien interesante y es para que ustedes se concienticen pues un poco de frente a la importancia que tienen ustedes en mantener o tratar de mantener ese equilibrio en cavidad oral, en mantener sí, digámoslo pues como ese equilibrio y que frente a eso ustedes pueden hacer o optar por varias pautas, ¿cierto? O le mandan enjuagues al paciente para disminuir un poco esa carga, o le mandan probióticos para equilibrar, o no le mandan nada, ¿cierto? Entonces hay que aprender a diferenciar en estos pacientes en realidad todas las necesidades que ellos puedan tener y poder definir exactamente cuál es la necesidad de mi paciente y hacia dónde lo tengo que llevar y si definitivamente lo que necesito es formular o lo que necesito es por el contrario no formular absolutamente nada y que cada cosa que yo vaya a formular, perdón, tiene un efecto también sistémico, ¿cierto? Un medicamento que pueda tener, digamos, un efecto con otro medicamento que el paciente consuma o un enjuague que va a alterar la presión arterial. Bueno, entonces es simplemente abrirles un poco la mente a la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de tomar la decisión más adecuada frente a nuestros pacientes y no es solamente aprender pues a formular cosas sin ton ni son, sino que cada paciente lo debemos tomar como individual, ¿cierto? Y tratarlo como individual. Entonces miren todas las cosas que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer algún tipo de manejo en su paciente. En ese paciente de implantes, por ejemplo, ¿cierto? Que es un paciente que no puede recibir clorexidina, el paciente, digamos que ya tenga un compromiso sistémico y no le podamos mandar algún tipo de enjuague específico, sino que tiene que ser un enjuague o crema dental, por ejemplo, que no contenga sulfato lauril de sodio, bueno. Entonces todo eso es como la inquietud que les queremos dejar en su cabeza a ustedes como los futuros especialistas en que hay que abrir un poco más la mente y tratar de ver a ese paciente individual y pensar que no todo lo que tengamos que hacer en ellos tiene que ser medicación, no todo tiene que ser tratamiento, ¿cierto? Puede ser que un tratamiento sea no mandar nada y eso sea la solución para el paciente. ¿Listo? La semana entrante presenta, ¿quién presenta? Estefanía. Sí, señora, presento yo. Ok, listo. ¿Cuál vas a presentar tú? Es que no anoté aquí. Asociación entre patógenos periodontales y enfermedad sistémica. Ah, ok, el Igual clásico. hay otro artículo de asociaciones sistémicas periodontales, entonces pues igual como revisar los dos porque pues Sí, es más que todo como asociación entre enfermedades sistémicas y enfermedad periodontal. exacto, exacto. No lo vamos a hablar pues como específico de cada enfermedad, de alguna enfermedad como tal, sino
en toda la salud en general. ¿Listo? Listo. Es como la idea. Y espérenme un segundito que les quiero compartir aquí un caso que me llegó la semana pasada. A ver, ustedes qué opinan. ¿Están viendo mis historias? Sí, Doctora. Bueno, espérenme un segundo, yo abro aquí. Es un paciente de género masculino. Bueno, ahí alcanzan a ver las fotos, pues son las mismas fotos, las dos. Paciente de género masculino, tiene 91 años de edad, consulta porque le cambiaron la prótesis, el paciente fue a que le hicieran cambio de la prótesis superior, una parcial, le pusieron además pues unos ganchos, unas cosas, pero la prótesis llega hasta distal del premolar, o sea, en distal del premolar y aquí tiene un molar, ¿cierto? Aquí en esta zona tiene un molar, pero la placa llega hasta este punto. No es una placa pues completa, ni, no sé qué, ni le involucra pues esta parte. El paciente consulta porque le pica, él dice que le pica esta zona, que siente como una sensación de picazón y que le molesta para comer. Pregúnteme, doctora Estefanía. Yo soy el paciente. Bueno, ¿cuántos años tiene paciente? Tengo 91 años. 91 años. ¿Hace cuánto tiene la prótesis? La prótesis me la cambiaron hace 5 meses. Hace 5 meses. Y hace más o menos 3 meses fue que me empezó esto. O sea, yo creo que fue la prótesis. Yo digo que fue la prótesis que me hizo eso. Es más, creo que voy a demandar al odontólogo que me hizo esa prótesis. ¿Presenta alguna enfermedad como sistémica? Bueno, diabetes. Sí, soy hipertenso. Soy hipertenso. Y tomo losartán y ASA. ¿Tiene algún hábito como fuma, toma alcohol? Fumé, pero cuando tenía entre los 26 y los 28 años. Solamente fumé esos 2 años. Después no volví a fumar. Doctor Diego y doctora Laura pueden preguntar también. ¿retira la prótesis para dormir o la Sí, tiene todo el tiempo? sí, doctora. ¿Se acuerda que usted me enseñó que me tenía que retirar la prótesis? Ah, bueno. Sí. ¿Le ha dado coronavirus? No, No. he estado en la finca todo el tiempo, allá con mis vacas, mis pollos, mis pajaritos. No, estoy escondida. Vine a esta cita, salí de la finca a esta cita. No ha tomado ningún enjuague o alguna bebida rara. Pues, no rara, alguna bebida. Mi señora me dice que me haga enjuagues con caléndula y me he hecho enjuagues con caléndula, pero no, eso no se me quita. Antes aumenta más, está creciendo. Mm. Y la prótesis se la dieron hace 5 meses. Mm, Y en el tercer mes empezó a Sí. experimentar eso. Así hace 3 meses. Mm. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando vimos patología? Con ustedes ya vimos patología, ¿cierto? Sí. Cuando vimos patología, que hablábamos de que cuando uno hace las preguntas, enfoca las preguntas hacia ir descartando las enfermedades
desde las más frecuentes hasta las menos frecuentes. Las primeras que son o las que se refieren, perdón, a infecciones bacterianas, virales, micóticas, ¿sí? Las segundas que son traumas, la tercera que son lesiones benignas o quistes, la cuarta que son las malignas, em, luego sigue las autoinmunes y las lesiones que tienen que ver pues con enfermedades congénitas y adquiridas, síndromes y esto. Entonces, cada vez que usted me hace preguntas, debe ir descartando cada una de esas lesiones, ¿cierto? O de esos grupos grandes de patologías. Entonces, ya me han preguntado, no me han preguntado nada específico, o sea, las preguntas se quedan cortas frente a esta lesión. Entonces, si usted está sospechando en una infección bacteriana, ¿qué me tiene que preguntar? ¿Cuáles son los signos de una infección bacteriana? Si hay Ha presencia tenido de dolor, ha Eso, tenido fiebre. sí, edema, pérdida de la eso, función, eso. Pregúnteme entonces. Dolor, Ha calor, rubor, presentado, tumor y edema. ha presentado fiebre en ese tiempo que le apareció esa No, lesión. no, fiebre no. Mm, dolor, Dolor sí, pero al comer. No es un dolor permanente. Dolor, calor, rubor, tumor, pérdida de la función. Otra vez, dolor, calor, rubor, tumor, pérdida de la función. Pregúntame. dolor no, calor no. pérdida de las funciones. Les se molesta para comer. Ah, sí, no soy capaz de comer ahí porque me duele cuando como. ¿Pero tiene dolor constante? No. ¿Tiene calor No, en la zona? No. ¿Tiene rubor? No. Es el rubor que se presenta aquí, no es un rubor de proceso inflamatorio por infección, sino que es como no tengo el epitelio, ¿cierto? Se perdió todo el epitelio acá, pues lo que se ve aquí es el tejido conectivo. Entonces, pérdida de la función, pues obvio, porque le molesta aquí esta zona. Pero ¿tengo características de una infección bacteriana? no, No. No, ¿Tengo características de una infección viral? ¿3 meses de evolución? ¿Una no, infección viral? No. No, días de evolución, no, ¿Una infección micótica? ¿Tres podría. meses de evolución? Puede ser. puede Podría ser. ser, sí, señora, muy bien. Vive en la finca, está con pollos, está con ganado, está con caballos, manipula animales. Puede ser, dejémosla ahí Le pendiente. revisa higiene a la prótesis, cómo limpia la Ah, prótesis. yo la dejo así como usted me explicó, en hipoclorito por la noche y al otro día la enjuago y me la vuelvo a poner. Bien, ¿cierto? Estaba manejando bien su prótesis, ¿o no? Pero es en hipoclorito puro o Ah, no, diluido, una tapita por 10. ¿Sí? ¿Está bien? toda la noche. Sí, toda la noche. La dejo ahí. ¿No? ¿Está mal? ¿O está bien? Doctor Diego. Hola, hola, hola. hola. Se fueron. Entonces, en infecciones, ¿con cuál quedamos? Infección, bueno, de pronto una fúngica, puede ser, listo. Sigue trauma, descarte trauma. Bueno, le duele cuando pues muerde con la prótesis. Mm, pues cuando como sí me duele, claro, pero Y normalmente siente descarte que esta lesión sea por trauma. ¿Qué me tiene que preguntar?
algún golpe, caída, un trauma. Por ejemplo, describe trauma autoinfligido, que podría ser un trauma con la prótesis. Ok, no me he golpeado ni nada, y no, la prótesis pues siempre ha estado ahí y simplemente me molesta cuando como. Entonces también descartamos traumas. Ujú, Aparte porque el tiempo es de minutos, horas o días, y ya exacto, lleva exactamente. Y esto lleva meses, 3 meses de meses. evolución. Ok. Patologías benignas. ¿Eso puede ser un fibroma? No, no tiene características de fibroma. O lesiones autoinmunes como un pénfigo, como un líquen, como una estomatitis aftosa. No tiene características de ese tipo de lesiones. Un quiste no es una apariencia de quiste, es una lesión tipo úlcera, ¿cierto? Se ve que empieza en la zona de amígdala y se está extendiendo hacia la zona de paladar. ¿Listo? Em, ¿Qué otra patología nos queda? Patologías malignas. Pregúnteme. ¿Qué me tiene que preguntar en patologías malignas? Factores de riesgo. ¿En su familia alguien sufre de cáncer? Eso, perfecto. Sí, doctora. Sí, mi papá murió de cáncer de estómago y mi mamá murió de cáncer de colon. Pregúnteme más. Listo. Más factores de riesgo. Tiene el más importante, además. No fumaba, trabaja en una finca, Fumé 2 años. fumó 2 años. Mm, Toma. no. O sea, el fumar solamente es el paciente. Ah, bueno, alguien en su familia fuma. Ah, mi esposa sí, esa sí es una chimenea. Ah, por ahí Me está. da, me da risa, Diego. Amor pasivo, ahí está. No, porque así es, la verdad sí es. Ella es una chimenea. Y no, esos así se los fuma a todos. ¿Qué es más peligroso? Nada ¿El más que que la bandera fuma meca. o el fumador activo, el fumador pasivo? El pasivo El es fumador. peor. Pasivo. El pasivo. Ok. ¿Qué le van a hacer hoy a este paciente? ¿Qué están sospechando con todo lo que ya hemos escuchado? ¿Qué están sospechando? Si pensamos en una enfermedad fúngica, pues podría ser candidiasis eritematosa, pero si vamos hacia los factores de riesgo del paciente, ¿Mm? ya podríamos inclinarnos por otro lado. ¿Cuál lado? Podríamos tomar una biopsia, sí. Pero estás pensando en qué lesión? Maligna. En carcinoma, ¿Sí? ¿Carcinoma qué? sí, escamo celular. Escamo celular, perfecto. Entonces, miren que esta zona de acá, la zona que viene de la amígdala, es un poco más necrótica, se ve un poquito más necrótica. Hacia el frente o hacia la parte pues ya anterior se ven unos bordes irregulares, como un proceso inflamatorio en los bordes de la lesión que me pueden estar implicando pues como algo como que se estuviera tratando de defender. Y una úlcera, pues que está aumentando de tamaño, cada vez que el paciente se la ve, pues él ve que aumenta de tamaño. ¿Listo? ¿Qué le hacemos hoy, doctora Laura? Le tomamos biopsia. Ay, Sí, 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 una sin biopsia. dudar. Hoy le tienen que tomar biopsia. Esta lesión no puede dar espera de otros 8 días a ver si con miel de rosas le soluciona o si con fitostimulina le soluciona. No. Estas úlceras que ya tienen un agravante, que tienen unos factores de riesgo por ahí condicionados y están positivos, pues usted se va directamente a tomar biopsia a esta lesión. ¿De dónde la toma? De donde quiera que implique lesión, perdón, y que implique área que aparentemente se ve sana. O de aquí, que implique lesión, bueno, aquí se lleva la arteria, de por aquí, lesión y que implique también parte que aparentemente parezca sana. No la tome de acá, porque de aquí le va a salir tejido necrótico.
le va a salir necrosis, entonces el patólogo va a perder 15 días de diagnóstico. Entonces tómela siempre de un área aparentemente sana y aparentemente con lesión activa. ¿Listo? Esa es lo que deben hacer con el paciente. Este paciente le tomamos la biopsia la semana pasada, 11 de febrero, y estamos pendientes de la patología. Pero este tipo de lesiones, doctores, después para que se acuerden un poquito de lo de patología, tienen que biopsiarlas de inmediato, y más si hay factores de riesgo para cáncer positivos. ¿Listo? Entonces quería comentarles ese caso. No le formulen nada, no le manden para hongos, no le manden para nada, hasta que salga el resultado de la patología. ¿Para qué le va a mandar cosas que de pronto no correspondan al tratamiento? Si esto, por ejemplo, fuera un pénfigo, digamos, y yo le mando medicamentos para pénfigo y resulta que es un cáncer, pues voy a terminar exacerbando la lesión o voy a terminar haciéndole más daño. Entonces, no le manden nada cuando usted está sospechando de lesión maligna, no le formule absolutamente nada hasta que ya le salga el resultado de la patología. ¿Listo? Bueno, este es el sistema que manejamos para las historias clínicas. Esto es una belleza porque usted aquí tiene todo. Tiene todo, entonces, por ejemplo, usted le quiere hacer, este sistema, pues yo creo que ya lo han visto ustedes o no, lo conocen. Sí, yo también tengo ese, doctor. Este es súper bueno. Entonces aquí usted puede manejar plantillas, puede poner, si se le olvida alguna cosa, bueno, pues las revoluciones, ¿cierto? Entonces es súper bueno sistema. Listo, doctores. Entonces, la semana entrante nos vemos. Espérenme, yo cierro esto acá. Doctora, una pregunta. Si a Estefanía le toca, ella expone la asociación entre los patógenos de la enfermedad periodontal y las condiciones sistémicas. El que sigue es el beneficio sistémico de la salud periodontal. Sí, Listo. creo que sí. Espérenme, yo miro. Espérenme un segundo. Te quería preguntar algo. Digamos que yo estoy revisando en este artículo de la Asociación de los Patógenos Periodontales y pues ahí describen mucho enfermedad por enfermedad. Lo digo más en general. Puedo poner una imagen que vi que es muy chévere como el patógenos que interactúan con el sistema cardiovascular, diabetes, pero no me enfoco en cada uno porque dice sistema cardiovascular y desglosan como pues siempre una parte. Después hablan de diabetes, después sistema Sí, gastrointestinal. o sea, ahí tocan como cada punto. Ahí tocan, sí, es que estoy en clase, qué Sí, pena. Ahí tocan cada punto en el artículo, pero la idea es que solamente lo hables en general, porque como de cada una vamos a tener un seminario, entonces ahí ya vale. profundizamos, ¿sí? Vale por complementar con el otro artículo que es más en general. Listo, doctor. Exactamente, exactamente. Perdónenme un segundo, yo reviso acá. Parte 5. Listo. Y el de Laura, el de la doctora Laura sería entonces eh, patógenos, sistema. Sí, el de Laura sería la parte de salud, de cómo la salud periodontal beneficia la salud sistémica. Listo. ¿Sí? Ok. Listo, doctores. Entonces nos vemos la semana entrante a las 7. ¿Listo? Ujú. Muchas Ok, gracias, Listo, doctor. bueno, doctora, muchas gracias. listo, Muy buena ustedes. presentación, Diego León. ¿Cómo? Gracias. Muy buena la presentación. Sí, eso le iba a complementar aquí, que muy bien la presentación, la revisión pues la hiciste muy bien organizada pues con todos los temas que tenemos que tocar.
Yo pienso que se cumplió pues el objetivo de la revisión. ¿Listo? Muy bien, Doc. Muchas Listo. gracias. Ok. Sí, súper. Gracias. Chao. Bueno, Gracias. listo, pues nos vemos entonces. Chao. Chao.